Edwin. ¿Quiénes van ahí? ¿Quiénes van ahí? Aquí hay puestos. Muy bien, buenos días de nuevo a todos. La maestra Huaytacuna me ha pedido que les hable hoy acerca de el duelo y la irrealidad de la muerte. Y es una charla que introdujo dentro del curso del Tao del Amor que está dictando actualmente. No es un tema que vaya dentro de lo habitual del Tao del Amor, pero parece que el grupo tiene esa necesidad particular y quiso incluir ahí ese tema. Después a mí me dio la gana que 3 estudiantes que tengo en otros 2 cursos que vinieron por distintas razones también se beneficien, porque pues no existe una sola familia donde la muerte no haya hecho presencia. Y todos expuestos en la humanidad vamos a tener que experimentar la muerte de muchas maneras. De los padres, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, de los conocidos y la propia. Así que pues me parece relevante, aprovechando todas esas circunstancias, incluir a todo el grupo, decirles, bueno, ya que están aquí, hablemos un poco de eso. Primero hagamos claridad a esa vaina de el duelo. ¿Qué es el duelo? Porque todo el mundo tiene metido en la cabeza que el duelo es la tristeza que se siente por la pérdida del ser querido. Dice, es que estoy de duelo y por eso estoy llorando, por eso estoy muy triste. El duelo es la reacción emocional que se tiene ante la pérdida de lo que sea, no solo de una persona, pérdida de dinero, la pérdida de la casa, de la empresa, la pérdida de oportunidades, la ruptura con la pareja. Es una respuesta emocional, en ninguna parte dice que hay que llorar. Esa respuesta emocional casi siempre es acordada por la cultura en la que se nace. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en Colombia, en La Guajira, cuando alguien muere, adivinen qué pasa. Arman un parrandón. Y espérate, ¿y esta fiesta por qué? Porque estamos de duelo. ¿Y uno? ¿Tú por qué no lloras? Aquí no se llora cuando alguien muere, aquí se llora cuando alguien nace. Los guayú lloran cuando sus hijos nacen, porque entienden que nacieron por sufrimiento, por karma, y que les va a tocar repetir las experiencias que no aprobaron, y que de alguna manera van a enmarcarse dentro del sufrimiento para poder superar el karma. Entonces lloran cuando alguien nace. Y cuando alguien muere, entonces, ay, ya descansó. O sea, terminó el año, lo hubiera perdido, lo hubiera ganado, pero ya salió de eso. Y arman un parrandón. Y están de duelo. Como socialmente es necesario que se derramen lágrimas, entonces allá existe la figura de las plañideras. Contratan unas señoras para que lloren al muerto. No lo conocen nada, simplemente le paguen para que lloren. Eso es control emocional, ni el berraco, ¿sí o no? Eso es una tremenda madurez. A mí me pagan para que yo llore por alguien que no conozco, por algo que no estoy sintiendo nada, mejor que Llorónica Castro, allá en las telenovelas mexicanas, ¿cierto? O sea, es espectacular. Y ellas se vistan de negro y van y lloran.
Se ponen al lado del cajón y lloran. Y los demás, adivine qué, chivo, vallenato, música, el pote del picó, baile, danza, cantos. En muchas partes del Pacífico colombiano también. La persona muere y todos esos ancestros africanos surgen y entonces cantan, están de duelo, tocan la marimba y cantan y bailan y se paran y ¿y ustedes qué pasó aquí? Se murió la abuela. ¿Y entonces están contentos por la herencia? No. Estamos contentos porque ella cumplió con su plan de vida, con el libreto que tenía escrito desde antes de encarnar, lo hizo bien. Entonces, como cumplió, pues asumimos que la muerte es su grado. En otras culturas no hay llanto, no hay risa. Hay paz, todo el mundo está sereno, serio, calmo. Dicen unos mantras, unas oraciones, dejan a la persona al descubierto, la van tocando de vez en cuando, o sea, esperando que se enfríe completamente. Porque mientras esté tibio, hay la posibilidad que el alma cambie de parecer y se vuelva a meter en el cuerpo. O sea, no lo entierre ni por la madre, ni siquiera lo encierre en el cajón. Déjemelo ahí que todavía está tibio. Y si esa persona ha tenido harto trabajo interno espiritual, ha acumulado mucho chi, puede demorarse semanas en enfriarse. Un monje lama, con todo y que eso es en el Tíbet. Eso por allá es frío. Son montañas cubiertas de nieve y el hijo de madre se murió y está tibio. 3 días, tibio. 1 semana, tibio. 2 semanas, tibio. Y nadie deja que le hagan nada, porque está tibio y como está tibio, el alma puede volver. El cuerpo está en la incorruptibilidad. Y cuando al fin ya está frío, entonces póngalo allá en una balsa, le echamos candela y lo botamos por el río. O lo que sea que hagan. Entonces he empezado por ahí, porque el duelo es la respuesta emocional. Y como respuesta emocional puede ser de cualquier clase. Nadie dijo que es que siempre toca llorar. Eso es un acuerdo social y el llanto tiene que ver más con la inmadurez mental del colectivo, con la tendencia a sufrir, con la tendencia a victimizarse y no con que realmente esa ida de esa persona en la forma que sea tenga que producir el efecto del llanto o de la tristeza. A nosotros aquí, incluso en esta cultura nuestra, nos ocurre que a veces esa persona que acaba de morir llevaba meses sufriendo, meses en agonía, meses llagándose en la cama, meses en una vida deplorable. Y uno empieza a decir en algún momento, antes de que se muera, empieza a decir, ay, ojalá Dios se acuerde de él rápido. Ay, ojalá se muera, está sufriendo mucho. Ay, pobrecito, ojalá que se acuerde y se lo lleve. Y cuando se pela, la gente dice, descanso, ay, y nosotros también. O sea, ya no hay llanto. Han entendido que era inhumano mantener en el sufrimiento a esa persona. Y entonces la mayoría descansan junto con él y no hay llanto. Se pueden vestir de negro, hacen el velorio, las 9 noches, rezan, pero nadie llora. Y dice, es que ustedes no lo querían. Pues claro, lo queríamos tanto que estábamos rezando para que dejara de sufrir. ¿Ve? Así que el duelo no es tristeza. ¿Qué es el luto? El luto es la resolución del duelo. O sea, el luto es la aceptación y ya ausente de representación emocional. Entonces las personas deciden vestirse de colores opacos, grises, negro, blanco, en señal de la nadeidad, de la inexistencia. Se asocia la muerte con el color negro, con que no hay nada. Es una cosa
producto de la ignorancia, de no entender la irrealidad de la muerte. Y por eso tengo que hablar de la irrealidad de la muerte. Cuando uno entiende eso, ya no puede haber reacción emocional de ninguna clase, ni el llanto, ni la fiesta. Solo hay paz. Solo hay un amor continuo. Y vamos a hablar de eso. La muerte no es real. La muerte no existe. Para empezar a entender eso, primero voy a definir la vida. La vida es el proceso por medio del cual un alma transmigra, o sea, emprende un viaje. Y transmigrar es que va de cuerpo en cuerpo, muchas veces con el objetivo de regresar a su origen. ¿Y cuál es su origen? El amor. Así que tiene que hacer todo ese viaje para regresar al amor de donde nació, de donde salió. Eso significa que hasta que no entiende el amor completamente y no alcanza la plena conciencia del amor, va a seguir transmigrando, o sea, va a seguir viajando. Algunas de esa experiencia, de ese aprendizaje, se hace encarnado, metido en un cuerpo. Y otra parte se hace incorpóreamente, sin cuerpo. O sea que la vida no termina cuando las funciones del cuerpo físico se acaban. La vida es una sola y la vida continúa. La vida es eterna, no se acaba. Simplemente que la vida tiene fases corpóreas y fases incorpóreas. Cuando se desprende el alma del cuerpo, ella sigue en su proceso de aprendizaje, de evolución, en su viaje. Y por eso es que es posible que las personas que estamos todavía metidos en cuerpo físico, decimos, ¡ay, yo vi a mi abuelita, ay, la difunta se me apareció, vea, no! Porque no está muerta. Simplemente está sin un cuerpo físico. Está sin el forro, sin las vestiduras de pieles, pero sigue estando. Por eso es que es posible buscar a alguien que es un medium y vamos a hablar con el alma de Perencejito que se fue. Vamos a preguntarle si hay un pendiente con los hijos, con el papá, qué hacemos para que alivie su pena. Y eso parece brujería, no lo es. Eso parece Hollywood, no lo es. Película, no lo es. Es real. El alma está ahí, porque la vida es una. Porque lo que Dios hace es eterno y Dios hizo la vida. Y por lo tanto eterna, no tiene opuestos. No tiene opuestos. Pero vamos a demostrar la irrealidad de la muerte, la imposibilidad de la muerte. Empecemos por cosas simples. Empecemos por el colegio, por el bachillerato. Allá en el colegio, ¿se acuerdan las leyes de Mendel en la biología? Las leyes de la herencia. Entonces en el colegio nos dijeron que la mitad, que no es exacto, eso no es verdad, pero para empezar está bien. La mitad de lo que yo soy son los genes de mi papá. Y la otra mitad de lo que yo soy son los genes de mi mamá. ¿Se acuerdan? O sea que el espermatozoide trae 2 cromosomas, un X y un Y. El óvulo trae 2 cromosomas X. Entonces, se juntan. Si queda un X y un Y, va a salir muchacho. Y si quedan 2 X, va a salir muchacha. ¿Cierto? Eso. Pero que ese es el material genético que viene de papá y mamá. Toda la información de mi papá viene en un espermatozoide. Y toda la de mi mamá viene en un óvulo. Y se juntan. Entonces, la mitad de lo que yo soy es lo que mi papá. Y la otra mitad es lo de mi mamá. Sí, sí oyeron eso. ¿Cierto? Y eso está demostrado científicamente. La mitad. O sea, que el amor es tal, que se asegura de quedarse conmigo hasta el último día de mi vida, para que no lo pueda perder. O sea que mi mamá, antes de pelarse, así, de meterse en un hoyo allá,
Antes de enterrarse en un hoyo, tomó la decisión de enterrarse en el único lugar donde yo no la puedo perder. Se enterró en mí. En cada célula, en cada hueso, en cada órgano, en cada tuétano. Se enterró para quedarse conmigo hasta el último día de mi vida, no del de ella. Por eso a usted le dice, ay, tiene los ojos igualitos a su mamá. Pues claro, son los ojos de ella, estoy viendo con los ojos de ella. Ay, usted camina igualito a su papá, ese caminado es igualito al del abuelo. Pues claro, estoy con las patas de él. La mitad, cosa que no es exacta, ¿no? Porque como ellos eran la mitad de sus padres, así que a mí también me chutaron los genes de mi abuelo, ¿cierto? A través de los genes de mi mamá y de mi papá, y los de mi abuela, y los del otro abuelo y otra abuela. Un porcentaje menor, pero ahí viene. Y los de los bisabuelos. O sea, ¿cuántos viven en mí, hijo de madre? O sea, de vaina no tengo un trastorno de múltiple personalidad, ¿cierto? Es que hay una tribu viviendo dentro de mí, todos esos desgraciados. Pero sí. ¿Por qué? Porque todos ellos me amaron antes de que yo naciera. Porque el amor es así. Tú no has aparecido, no sabemos en quién te vas a convertir ni qué vas a hacer. Y ya te amamos. ¿Sí? Por eso Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo ya era. Es una frase poderosa, de pura genética, de pura encarnación. Así que papá y mamá tomaron una decisión tremenda, no de volverse inmortales, sino eternos, y se eternizaron a través de mí. No solo en mí, sino a través de mí, porque cuando yo pase mis genes, se acuerda que ahí están los de mi papá y los de mi mamá, así que mis hijos van a tener los míos, los de mi papá y los de mi mamá. Así que cuando yo mire a mi hijo, estoy viendo también a mamá y a papá. Y cuando mire a mi nieto, voy a seguir viendo a papá y a mamá. Y así hacia abajo. Porque el amor es así. Se asegura de no faltarme nunca, de quedarse conmigo y acompañarme donde vaya, porque el amor es omnipresente. Pero voy a ir más allá, porque no se trata solo de cuerpos y personas. Ustedes también habrán oído por la ciencia, que todos los días estamos descamando células, botando células, ¿cierto? Todos los días se nos caen células. Todos los días hacemos células nuevas, las cambiamos y botamos células, todos los días, por toda parte. Un dato interesantísimo e impresionante. La mitad del polvo casero, o sea, esa tierrita que uno barre todos los días en la casa, la mitad, así usted vive en un edificio en el piso 12, ventanas cerradas todo el día, puertas cerradas todo el día, siempre hay mugre, siempre hay tierrita para barrer, ¿cierto? La mitad de ese polvo casero son las células de la piel que se le han caído a las personas que viven en esa casa. O sea que es literal que polvo eres y en polvo te estás convirtiendo. Esas son células de la piel, la mitad del polvo casero. Por eso los pediatras, una cosa loca que dice, es que el niño tiene rinitis porque es alérgico al pelo del gato y al pelo del perro. ¿En serio? Hay más células de la mamá en el piso que pelos del gato. O sea, si hay un alergeno, debían investigar primero a la mamá que está botando más células que cualquier perro y gato en la casa. Es estúpido. Bueno, en todo caso, es que así como botamos las células de la piel, y no todas caen muertas, no todas caen muertas. A veces uno se rasca por acá y se arranca un pedazo de piel, ¿cierto? A mí mi señora me revisa todos los días y dice, se hizo una chaguala. ¿Usted por qué no tiene las uñas quietas? Mire esa chaguala que se hizo. Pues si eso tiene sangre, las células esas
cayeron vivas al piso, ¿o no? Pero no solo las de la piel, todos los días estamos botando células por todas partes. Por ejemplo, usted cuando orina, bota células del interior de su cuerpo, de los riñones, de los ureteres, de la vejiga. Por eso cuando usted se manda a hacer un examen de orina, hay un rengloncito por allá abajo que dice células epiteliales. Y ahí enfrente dice valor normal 2 a 4 por campo, ¿cierto? ¿Qué es un campo? No es un campo de fútbol. Campo es el puntico donde el objetivo del microscopio le pega a la laminilla. ¿Y sabe cuánto es eso? 1 milímetro cuadrado. 1 milímetro cuadrado. Ahí, en ese puntico, hay 2 a 4 células suyas. Una laminilla, ¿cuánto mide, doctora? Como 9 por 2, más o menos, ¿cierto? 9 por 2. O sea, imagine, hay 18 centímetros cuadrados. ¿Cuántos milímetros cuadrados son? Sí, son exacto, 18,000 milímetros cuadrados. O sea que hay 18,000 campos. Multiplique 18,000 por 2 a 4, mínimo 2, 18,000 por 2. Significa que en la laminilla hay 36,000 células mías en una gota de miau. Porque en la laminilla solo cabe una gota de miau, ¿cierto, doctor? Uno pone una gota y la llenó completa. En una gota de los miaos míos hay 36,000 células, la madre. Y uno lleva un frascado. En esa miada uno lleva un frascado. O sea, ¿cuántas echó? ¿Cuántas echó? O sea, fácilmente puede ir 1 millón de células epiteliales ahí, ¿cierto? 1 millón. En ese frasquito. Y esas son de las vías urinarias. Cuando usted escupe, ahí van células suyas. Cuando usted moco costeño, ¡pa! Ahí van células suyas. Buenas. O sea, siempre está botando células. En serio. Entonces piense en eso. Quiero que piense en eso. Siempre está botando células. Y esas que salen ahí por la orina están vivas, la mayoría. Vivas. Porque la orina es un ultrafiltrado del plasma. Es súper parecido al suero fisiológico, solo que tiene otras cositas más. La mayoría vivas. Entonces quiero que piensen en eso y que lo retengan. Entonces ahora yo voy en carretera. Me dan ganas de orinar. No hay una estación de servicio cerca, no hay un restaurante cerca y estoy que me orino. Orillo el carro, me bajo y ya sabe, en la pata el palo de mango. Entonces solté 1 milloncito de células ahí a la pata del palo de mango y ahí en la gramita que hay, la mayoría vivas. Así que unas de ellas se integran a la tierra, otras son absorbidas por la grama y al absorberse por la grama forman parte de la grama. Mis células, yo quedé viviendo en la grama. Y otras se absorbieron por las raíces del palo de mango y se formaron parte del palo de mango por la savia. Y me quedé viviendo en el palo de mango. O sea que alguien podría examinar un mango de esos y demandarme por paternidad irresponsable. Preñé al palo de mango. Porque encuentra mi ADN en ese mango. Porque lo va a encontrar. ¿Cierto? Entonces viene una vaquita. Mire que ya yo me quedé en la grama, me quedé en el palo de mango y en los mangos que está produciendo, ¿cierto? Entonces viene una vaquita y se come la gramita, que tiene células mías. Y a través de la grama las células mías entran en el cuerpo de la vaca. Y ahora soy bastante animal, viviendo en una vaca. ¿Sí? Porque estoy viviendo en una vaca, formo parte de ella. A esa vaca la ordeñan, así que por la leche de la vaca no solo salen las células de ellas, sino las mías. Con esa leche de la vaca hacen un helado de McDonald's. Entonces usted pasa por McDonald's y dice, deme un conito y le pega ese lengüetazo al miau mío. Una delicia. No dejen de comer helado de McDonald's por eso. Porque de malas, cuando pegan ese lengüetazo, ahí hay el miau de un montón. Sí, de malas. Porque todos somos uno. Entonces, ras. Entonces, mire, yo ya terminé viviendo dentro de usted, sin pagar arriendo.
¿cierto? Viviendo dentro de usted a través del helado de McDonald's que llegó por la leche de la vaca que se tragó la hierba aquella donde yo mié. Claro, también por el árbol del palo mango a los mangos. Los cerdos comen mango que se caen y entonces vivo en los cerdos. Pero la gente compra esos manguitos, los regala, se los comen en la casa y a través de todos esos mangos yo vivo en esas personas. Hay más. Ustedes acaban de venir de allá del pozo, del río, ¿cierto? Se bañaron allá. De pronto alguno ha hecho una miada ahí o no, con ese frío de esa agua. O escupió ahí, se le salió la baba, medio moco. Entonces, claro, las células suyas de su piel, de la orinada, de lo que sea, en esa quebrada, viviendo en esa quebrada, se la comen los pececitos, las absorben las algas del río y las plantas que están a la orilla de la quebrada. Y por el acueducto de Bochalema, todo Bochalema, ustedes ya están viviendo en toda Bochalema, por esa quebrada llega a otra quebrada y por esa otra quebrada a un río hasta que termina en el Pamplonita. Por el Pamplonita al Zulia y por el Zulia al Orinoco, del Orinoco al Cagandoco, digo, al mar. ¿Sí? O sea que fíjese que usted que nunca se ha bañado en el Orinoco y nunca ha estado en el mar por allá, hasta allá fue a templar a través de las células que dejó en esa quebrada. Así que usted llena esos ríos con sus células y el mar y los peces de esos ríos y de esos mares. Pero el sol evapora esa agua. Además usted sale a trotar, suda y el sudor también se evapora por el sol y el del agua de los ríos, las quebradas, y con eso se arman las nubes. Así que hay células suyas en las nubes. Usted viaja en esas nubes. Por esas nubes llega a otro pueblo donde nunca ha estado. Llueve y usted se derrama desde las nubes. Se derrama en la cara de las personas que se mojan y la gente saca la lengua y dice, ay, tan rica la lluvia, el miau suyo, el sudor suyo. Le cae a las tomateras, a las cevicholeras, a los cultivos de papa y todos esos alimentos se llenan con las células suyas. Y se los comen montones de personas en las plazas de mercado, en los restaurantes más finos y en los corrientazos. Y usted metido en todo eso. Por las corrientes de los mares a otros mares. Por el viento a otros lugares. Por las nubes donde nunca se ha imaginado. Si usted me sigue, si de verdad me está poniendo cuidado, en menos de verdad de lo que canta un gallo. No hay un lugar de este berraco planeta donde usted no esté. Porque el amor es tal que se asegura que jamás nos falte. Papá y mamá te amaron tanto que lo llenaron todo. Cada banca de un parque donde te sientes, papá y mamá llegaron antes que tú. Y por muy tarde llegaron junto contigo porque vienen dentro de ti. No tienes que esperarlos. Ellos te están esperando a ti o están yendo contigo donde quieras que vayas. Si los extrañas, no has entendido. Si los extrañas, no eres capaz de verlos, ni eres capaz de sentir y comprender su amor. No puedes sufrir, no puedes llorar, no los puedes perder, porque están para ti en toda parte, incluso en el rostro del desconocido que acabas de cruzarte en el camino, también en él viven. La muerte no existe, solo existe la vida, solo existe el amor. A duras penas, lo que llamamos muerte es un cambio de estado. Pero el cambio de estado no ocurre cuando tu cuerpo cesa en sus funciones físicas. El cambio de estado está ocurriendo en este instante. Te estás convirtiendo en nubes, en montañas, en plantas, en frutas, en animales. Te estás transformando en personas. Te estás transformando en ríos. Porque eso es amor. Porque el amor es así. Es omnipresente, omnisapiente, omnipotente, eterno,
manifestado en todas las cosas. Si tú lo entiendes de verdad, le puedes dar una patada a un perro. No es la teoría búdica pendeja de que el alma de tu bisabuela puede estar ahí. No. Estoy hablando de ciencia. Tú mismo, no importa cuánto hayas vivido, puedes tener solo 2 añitos o puedes llevar 70 y pico. Ya estás impregnado, manifestado en todas las cosas, porque tú eres amor, porque tú eres Dios y como Dios omnipresente, con todas las cualidades de Él y por eso lo llenas todo en un instante. Eres eterno, no le puedes faltar a nadie y nadie te faltará a ti. Tal vez hoy no sea suficiente, tal vez sigas llorando, tal vez sigas extrañando, pero también es seguro que seguirás recordando estas palabras. Volverán a ti una y otra vez, hasta que se vuelvan tu verdad, hasta que las comprendas. Y cuando las comprendes, tienes paz. Cuando las comprendes, te realizas. Cuando las comprendes, te cristificas. Cuando las comprendes, la budeidad se apodera de ti. Esa verdad es la que los hará libres. Solo el amor es real, solo el amor existe. La vida es la máxima expresión del amor y como el amor eterna. No tiene opuestos, la muerte no existe. Dios no la hizo, Dios hizo la vida y no tiene opuestos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor. Es una excelente pregunta. No dejes de hacerla. ¿Qué es el silencio? ¿La ausencia de sonidos o la fuente de los sonidos? La nota musical que a mí más me encanta es el silencio. De ahí surgen todas las notas. Las tiene todas. Es de alguna manera tan total que no hace alarde. No necesita decir aquí estoy. No se expresa, no se manifiesta. Así que el silencio no es ausencia de sonido. Es la fuente de los sonidos. Son todos los sonidos y ninguno sin manifestar todavía. De igual manera, la nada no significa ausencia o inexistencia, sino la fuente de todo. En el budismo se prefiere usar el término nadeidad, o sea, la cualidad. No se dice la nada para no enredarse y no quedarse con la idea de que no hay algo, sino nadeidad. La nadeidad es la cualidad de lo no manifiesto, pero que no significa que no exista. Simplemente es un estado de ser, donde cualquier cosa puede ocurrir o suceder, pero que por el momento ni se sucede ni se manifiesta.
Ah, la nada no se entiende, no se comprende, no se estudia, se experimenta. Y solo se experimenta si puedes mantener la pregunta, si no la abandonas y no te vuelves loco mientras la mantienes. Entonces, no habrá una respuesta académica, habrá una experiencia. Una experiencia. Doctor. Para este mundo donde estamos y para quienes estamos aquí, en este momento, reunidos en torno a este tema, sí. Porque así como cuando vas al colegio, en un solo año de colegio no puedes aprender todo lo que hay que aprender y te toca volver al siguiente año después de vacaciones y volver al siguiente año, en nuestra experiencia en este cuerpo no nos alcanza el tiempo para aprender todo lo que hay que aprender. Entonces nos toca matricularnos de nuevo y volver. Deberíamos prepararnos para la muerte. ¿Y por qué no te preparas para vivir? Digo de una persona cercana. Por O eso, sea, como estar consciente la de eso. gente piensa mucho en la muerte y se olvida de vivir y se pierde vivir. Está tan atormentado por la muerte. La gente pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, ¿y por qué no preguntas qué hay en la puerca vida y la gozamos? Sí. Prepárate para vivir, porque solo hay vida. Así que disfruta vivir con ese forro, disfruta vivir sin ese forro y con cualquier otro forro que te vaya a tocar. Preparémonos para vivir. La muerte podríamos definirla entonces como el estado aquel en que te estás perdiendo vivir. Y es por eso que Jesús le dice a aquel bobo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo te estoy llamando para darte vida. ¿Cierto? Jesús dice, todos estamos muertos porque no estamos disfrutando. Todos somos zombies, muertos vivientes. Si estás deprimida, eso es una forma de la muerte. Si estás aburrida, si eres pesimista, si te quejas, eso es una forma de la muerte. Porque en ese momento no estás viviendo, no sientes plenitud, no estás gozosa. Entonces estás muerta. No te asombras, no te maravillas. Entonces estás muerta. Mi invitación es a que nos preparemos cada instante para vivir. Para vivir. ¿Algo más? Doctora. La persona no. El alma no muere. Lo físico ya La no se. personalidad, la persona sí se transforma, desaparece. De pronto a mí con mi papá me ha costado es no sentir la parte física. Uno cómo podría trabajar en eso. Digamos, no sé, un abrazo de él, sentir su voz. ¿Ven? Yo estoy seguro que ya me he tragado un montón de gotas de meado de tu papá, así que siéntelo.
¿Cómo te sientes? Bien. Pero tu papá está viviendo en ti. Así que cuando tú abrazas, Él está abrazando. ¿Quieres sentir algo más físico? No. Bueno. Gracias, maestra. Cuando caminas y el viento roza tu cara, tu papá te está acariciando. El sol te da en la piel, tu papá te está besando. Parece poesía, pero no lo es ciencia. Yo estoy hablando de ciencia. Cada vez que pisas una de estas piedras o alguno de esos montículos de hierba, es como cuando de bebé, te montabas sobre tu papá y le caminabas en la barriga o en el pecho. Ahora tú estás grande y él un poquito más grande, pero sigues caminando encima de él. Tú también. Así que tal vez debas decir, estamos en todo, estamos en la juega. Bien, vámonos.